Bueno, hola nuevamente. Eh, no quedó incluido en el último video toda la parte histórica que yo les quería hablar antes de pasar a explicar el tema del diarismo propiamente dicho. Así que bueno, continúo aquí. En el medio hubo un video de 1 minuto que completó el video anterior. Bueno, les pido disculpas por estas desprolijidades de presentación. Estamos con elementos muy caseros, no tengo internet, me cuesta mucho subir los videos, encontrar un lugar con wifi en esta cuarentena, ¿sí? Para subir los videos. Y estoy grabando con mi celular, que tiene la pantalla un poco rota, porque la cámara de mi compu no funciona y no tengo forma de conseguir un técnico en esta cuarentena. Así que bueno, seguimos adelante. El último que les estuve diciendo fueron los problemas que hubo durante las presidencias fundacionales, llamadas así, fundacionales, porque fueron las 3 primeras con el país unificado y bajo una constitución, que fueron las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, durante las cuales hubo un gran progreso económico, del cual les hablé un poco, pero también hubo una serie de problemas, ¿sí? Les digo los títulos de los problemas como para enganchar con el próximo tema. Las rebeliones en el interior de los caudillos, la guerra del Paraguay, el asesinato del caudillo entrerriano, gobernador de Entre Ríos, Urquiza, la fiebre amarilla en Buenos Aires, la amenaza de las poblaciones indígenas, aborígenes, nativos, pueblos originarios. Cada uno usará el término que coincida con sus pensamientos. Y por último, los conflictos entre las facciones porteñas y las antiporteñas, que vendría a ser un resabio, ¿no?, del viejo conflicto entre unitarios y federales. Estos conflictos van a culminar en 1880 con un conflicto armado que va a haber entre las Fuerzas Armadas porteñas al mando de Tejedor, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, apoyado por Mitre, dueño del diario La Nación, donde se enfrentan las fuerzas nacionales del general Roca, que venía de triunfar en la campaña al desierto en 1879 contra los malones indígenas, y en ese enfrentamiento en 1880 entre Buenos Aires y el ejército que representa al resto del país, el ejército nacional a cargo de Roca, triunfa Roca, ¿sí? Roca es entonces ungido presidente, es presidente después de Avellaneda, que es el presidente saliente, y ahí sí, bueno, se decide de una vez y por todas la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, y Buenos Aires pasa a ser, ahora sí y de una vez para todo, por siempre, hasta el día de hoy, la capital de toda la República Argentina, no solo la capital de Buenos Aires, ¿sí? Por eso después aparece la ciudad de La Plata, creada especialmente para ser capital de la provincia de Buenos Aires, porque Buenos Aires pasa a ser capital de todo el país y por ende los réditos de la aduana, los ingresos de la ciudad de Buenos Aires, que eran muy buenos, pasan a formar parte del Estado Nacional, ¿sí?, del Tesoro del Estado Nacional, y entonces el Estado Nacional se encuentra con mucho mayor caudal para una serie de cuestiones de las cuales se encargan los estados, ¿no? La defensa del país, o sea, tener un ejército, emitir moneda, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, por eso 1880, con la asunción de Roca, es considerado el momento en que Argentina pasa a ser un estado moderno, ¿sí? Porque pasa a tener una capital, pasa a tener un estado fuerte, un estado que va a tener entonces, como cualquier estado, pues, el monopolio de la emisión de la moneda. Hasta entonces había monedas, cuasimonedas, en fin, cada provincia tenía su moneda, pasa a ser el peso nacional. Entonces el Estado Nacional pasa a emitir la moneda, pasa a tener el monopolio de la fuerza pública, en otras palabras el ejército pasa a ser, no cada provincia tiene su ejército, sino el ejército nacional,
¿sí? Y además la sanción de las leyes del Congreso en Buenos Aires van a ser aplicables también a nivel nacional. Bien, entonces con Roca, con la presidencia de Roca, estamos hablando de la unificación definitiva del país, ¿sí? De Buenos Aires, del país. Y a partir de entonces va a haber un crecimiento arrollador del Estado. El Estado, que hasta entonces era muy pequeñito, era inexistente, pasa a crecer, a tener una multiplicidad de instituciones de alcance nacional. Esta etapa histórica se llama el orden conservador, va de 1880 a 1912. Se llama el orden conservador porque quienes estarán a cargo del gobierno van a ser el Partido Autonomista Nacional, que serían los conservadores, ¿sí? Mientras que Mitre, Sarmiento y Avellaneda no son exactamente conservadores, sino que más bien eran liberales, en el sentido auténtico de la palabra liberal, no como lo utilizamos hoy día, ¿no? O sea, el orden conservador es a partir de 1880, ¿sí? 1880 a 1912. Bien, entonces, fue una época muy buena para Argentina y también para el mundo, ¿sí? En ese momento creció, hubo paz en el mundo, estamos hablando de Occidente siempre, hubo paz, hubo crecimiento, hubo desarrollo económico, hubo alfabetización masiva, no solo en Argentina, sino que también en Europa, en Estados Unidos, o sea, y eso aumentó el nivel de vida general de las poblaciones, de los ciudadanos de estas occidentales, ¿sí? Bien, a partir de 1914 esto va a cambiar radicalmente con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Por eso decimos que fue una Belle Époque, 1880, 1900, en realidad 1910, ¿sí? 1914, que es cuando se desata la Primera Guerra Mundial, y a nivel mundial, a partir de 1914 hay otra etapa histórica. A nivel argentino, a partir de 1912 hay una nueva etapa, porque ahí se sanciona la ley Roque Sáenz Peña, que trae una verdadera democratización de nuestro sistema republicano, que hasta entonces no fue una democracia real, sino que más bien de formas. O sea, había elecciones, pero esas elecciones eran fraudulentas, o lo que hoy en día consideraríamos fraudulentas. Bien, durante esta etapa, quienes van a gobernar son los conocidos como la generación del 80, ¿sí? La generación del 80, que son los que la generación dominante o el grupo dominante de esta época, sus bases económicas están en la tierra. En otras palabras, eran dueños de grandes extensiones de tierra, sobre todo las tierras que se repartieron después de 1879 entre aquellos que se beneficiaron de la campaña al desierto realizada por Roca. ¿Sí? Hubo grandes repartijas que transformaron en estancieros a muchísimas familias de la época. Antes de la conquista del desierto, la clase rica argentina no era terrateniente, era comerciante. Entonces, durante la hegemonía de la generación del 37, o sea, previo a esta época, la clase pudiente argentina era comerciante, ¿sí? A partir de 1880, con la incorporación de aproximadamente 1 millón de hectáreas al aparato productivo argentino por la conquista del desierto, la clase rica argentina pasan a ser los dueños de las extensiones de tierra, ¿sí? Los estancieros, digamos. Bien. Entonces el país durante esta época adquiere el modelo agroexportador, o sea, ya era un país que exportaba lana, cueros, carne enfriada, a partir de 1870, cuando aparecen los barcos frigoríficos,
Pero a partir de ahora ya es un modelo agroexportador y pasa a tener importancia en el mundo en ese sentido. ¿Quiénes son algunos nombres de esta generación? Bueno, el mismo Roca pertenece a la generación del 80, es el más clásico exponente. Después, bueno, Pellegrini, que sería presidente más adelante, Leandro Alem, el fundador del Partido Radical, futuro fundador del Partido Radical, y bueno, escritores, podemos hablar de Paul Grusac, que sería el primer director de la Biblioteca Nacional Argentina, si bien era nacido en Francia, Eduardo Wilde, Canet, ¿sí?, el autor de Juvenilia, Lucio B. Mansilla, un general que participó en la conquista del desierto, Julián Martel, Cambaceres, ¿sí? Algunos de ellos dedicados a la política, ¿sí?, como Roca, Pellegrini, Alem, otros escritores y que también, además de ser escritores, fueron funcionarios públicos, ¿no?, como sería el caso sobre todo de Lucio B. Mansilla, ¿sí?, que fue embajador, que fue militar, en fin, y fue un muy buen escritor. Él escribió una excursión a los indios ranqueles, que literariamente es una buena obra, está bien escrita. Bien, esta generación, la generación del 80, consideraba que el gobierno debía estar a cargo de una élite, ¿sí?, porque el pueblo, en general, en opinión de esta generación, no estaba preparado para participar por medio de elecciones democráticas de la cosa pública, ¿sí? Consideraban que no se debería no se debería dar derechos políticos a la ciudadanía, sí garantías para poder prosperar económicamente, ¿sí?, garantías sobre todo a cuando hablamos de la inmigración que se dio en esta época, que fue muy fuerte, fue la gran época de la inmigración, ¿sí?, sobre todo entre 1890 y 1905 hasta 1910. Fue la época más fuerte de la inmigración europea a Argentina. Bien, entonces, no consideraban que debía haber derechos políticos. Sí tenían un pacto entre diferentes facciones dentro del Partido Autonomista Nacional, que era el que siempre gobernó desde 1880 hasta 1910, diferentes facciones dentro de ese espacio que respondían a diferentes líderes. Estaban los roquistas con Roca, los mitristas con Mitre, los pelegrinistas con Pellegrini, ¿sí? Y todos estaban de acuerdo en que había que postergar una reforma que permitiese el voto libre de las masas, ¿sí? Entonces, bueno, era un país pequeño, porque cuando decimos generación del 80 no es una gran cantidad de gente, estamos hablando de 200 o 300 familias en todo el país, que eran los que regían los destinos del país. Era muy poca gente, numéricamente hablando, pero porque el país también estaba despoblado. Entonces, ellos en cierta manera tenían cierta representatividad en ese momento, estamos hablando de 1880, 1890, tenían cierta representatividad en el sentido de que numéricamente eran pocos, pero las personas o los ciudadanos sobre quienes ellos presidían también eran pocos. Era un país despoblado. Todo esto cambiaría con el advenimiento de la inmigración masiva, donde Argentina crecería exponencialmente. ¿Sí? Habría millones de inmigrantes y el país crecería muchísimo, y ya esta forma de liderazgo quedaría desencajada, y de ahí se aceleraría la necesidad de una reforma que incluya a toda la ciudadanía en lo que sería la conducción del destino político del país. En otras palabras, una reforma que permitiera el voto libre. Bien, entonces estas son las circunstancias, ¿sí? Estamos en 1880. Vamos ahora a explicar, y todo lo que hemos dicho hasta ahora, desde el principio hasta ahora, todos estos videos,
están todos basados en el texto de Félix Luna, Subido al Campus, ¿sí? Así que para ampliar, para comprender, para terminar de masticar estos conceptos, está el texto original, ¿sí? Subido al Campus. Ahora vamos a hablar del diarismo. Para esto nos vamos a basar en otro texto, también subido al campus, de Ulanowski, ¿sí? Para hablar sobre el diarismo, para explicar que ya lo venimos adelantando, ¿sí? En la cuestión del diarismo. Bien, el sistema político que yo les acabo de describir, ¿sí? Que se llama sistema de gobierno elector, en otras palabras, el gobierno que se va elige es el elector del gobierno que viene, ¿sí? El gobierno es elector, no la ciudadanía. Entonces se llama sistema de gobierno elector. Este sistema político se complementaba con dos prácticas. El parlamentarismo, que era el uso del Senado, ¿sí? Y de las cámaras ¿sí? del Poder Legislativo para debatir, ejercer el derecho de la opinión. Entonces ahí en el Senado, en la Cámara de Diputados, había debates donde las distintas facciones del Partido Autonomista Nacional se luchaban entre sí y se hacían escuchar, etc., ¿no? Entonces esto sucedía en el Congreso. Entonces el sistema de gobierno elector se complementaba con el parlamentarismo, que es la utilización del Congreso para debatir, para exponer, y el diarismo. El diarismo, en otras palabras, el uso de los diarios para instalar candidatos, para instalar temas, para marcar una agenda, ¿sí? De ahí la importancia en ese momento de los diarios, por ahí ese tipo de importancia, ¿sí? El hecho de que era una herramienta del poder político para poder dirimir cuestiones y además influenciar la opinión pública afuera del Congreso, ¿sí? No había televisión, ni hablemos de internet, ¿sí? Ni siquiera radio, nada. Entonces si vos querías enterarte de algo, si los ciudadanos necesitaban enterarse de algo, o de alguna manera se necesitaba que participen y que hagan fuerza por algo, era a través de los diarios, ¿sí? A través de la lectura de los diarios. Entonces esta expresión, diarismo, era muy común en la época. Se decía así, hay que hacer diarismo, ¿sí? Entonces los diarios eran transmisores de opiniones, transmisores de debates, ¿sí? Eran el foro para la opinión pública. En aquella época, tanto el papel como la mano de obra eran baratos, entonces era fácil tener un diario. Cada aspirante a dirigente tenía su diario. Y entonces todo aquel que tuviera algún proyecto político, ¿qué hacía? Ponía un diario. Por ejemplo, el diario más importante de Rosario, se llama La Capital, fue fundado por Ovidio Lagos en 1867, mucho antes de la existencia de Roca, de la presidencia de Roca, como propuesta para ver si se podía hacer que Rosario sea la capital del país y no Buenos Aires. Entonces Ovidio Lago, rosarino, funda su diario La Capital como propuesta política, ¿sí? Para poder ver si se podía imponer esa propuesta. Otro ejemplo podría ser el Inválido Argentino. Es el nombre de un diario de 1865 que tenía un proyecto político, fue fundado por José C. Paz, ¿sí? Que amparaba a los lisiados de la Guerra del Paraguay. O sea, el proyecto de ese diario era, el Inválido Argentino, ayudar a los lisiados, llevar a la conciencia colectiva, al debate público, la situación de los lisiados de la guerra, ¿no? De todos los veteranos de la guerra. Después José C. Paz saca en 1869, un poco antes de que nazca el diario La Nación, el diario La Prensa, que fue un diario que después legendario hasta que Perón lo cerró, lo clausuró y lo expropió en el año 52, sí, o 53, sí, en 50.
Después vamos a hablar de lo que fue la expropiación de la prensa cuando tratemos el peronismo. Pero bien, entonces, eso era el diarismo, la utilización de los diarios en la política, eran una parte de la política, ¿sí? Bien, hay un PowerPoint en el campus, ¿sí? Vamos a explicarlo rápidamente, que dice, el uso político, la primera diapositiva, son solo 7 diapositivas, el uso político de la prensa gráfica en el siglo XIX para instalar temas y candidatos, diarismo, ¿sí? Ahí está explicado en la segunda diapositiva algunas de las cuestiones que les acabo de comentar, ¿sí? Léanlo como recordatorio. En la diapositiva 3 se hace mención de una pelea mediática entre Alberdi, el creador de las bases de la Constitución, y Sarmiento, ¿sí? Cómo fue que ellos, a través de cada uno dueño de un diario, cuando estaban exiliados en Chile, se pelearon entre ellos a través de sus diarios, ¿no? Uno publicaba, después el otro lo replicaba con su diario, ¿sí? Usaron sus diarios como armas de combate en una diferencia ideológica que mantenían entre ellos con respecto al hecho de que Urquiza era el nuevo presidente después de la batalla de Caseros. ¿Sí? Entonces, bueno, vean las diapositivas, ahí habla un poquito sobre en qué consistió este problema entre ambos, Alberdi y Sarmiento. Lo importante es que Alberdi, de manera profética, a pesar de que estamos mucho antes de que se termine la práctica del diarismo, de forma profética, él dice, el país ya se pacificó, ya hay un presidente de todo el país, que es Urquiza, aunque están momentáneamente separados Buenos Aires y la Confederación Argentina, pero ya sabemos que es un solo país, hay un solo presidente. De hecho, Buenos Aires nunca decidió tener su propio presidente, ¿sí? Se quedó así a la expectativa. O sea que era un solo país, hasta mismo Buenos Aires lo consideraba así. ¿Qué decía Alberdi? El país está pacificado, no usemos más a los diarios para pelearnos, ¿sí? No es solamente eso, los diarios de ahora más van a tener que tener otras funciones, ¿sí? Que no sea solamente la política facciosa, ¿no? La lucha entre distintos aspirantes al poder. Bien. ¿Qué más? Bueno, ahí les comenté un poquito esa pelea mediática, ejemplo de diarismo en acción entre Sarmiento y Alberdi a causa de un diferendo ideológico que tenían entre sí. Vamos ahora creo que ya vamos a poder ir al próximo video, que es para hablar sobre el Diario de la Nación, propiamente dicho, el Diario de la Nación en aquella época, por lo cual vamos a hablar un poco de Mitre, ¿sí? Pero eso va a ser en el próximo video.